Balotaje el próximo 30 de octubre en el país vecino y Sí. bueno, vamos a analizar justamente esta situación, Gustavo, con un experto. En el contexto de una puja que es voto a voto, hay una paridad total entre Lula Bolsonaro, Mariano Yakimavicius, analista internacional. Bueno, nos da las pautas de cómo será la elección, qué puede pasar. Mariano, buen día. Hola Mariano, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay un escenario abierto, no se puede aventurar uno a presagiar un ganador porque el margen de error muestral que hay en la mayor parte de las encuestas oscila entre 4 y 6 puntos de diferencia. Si el margen de error de los distintos sondeos de opinión suele ser de más o menos 2 puntos porcentuales o más o menos 3 puntos porcentuales, es muy difícil vaticinar finalmente quién va a ser el ganador, si bien hay que tener en cuenta algunas cuestiones. En principio, ninguna de las encuestas le dio hasta ahora como favorito a Bolsonaro, sino que siempre Lula ha logrado mantener su posición de primacía frente al actual presidente. Eso hay que tenerlo en cuenta, como también hay que tener en cuenta que esas mismas encuestas, respecto de las elecciones del 2 de octubre, daban una diferencia entre ambos de más de 10 puntos, cuando en realidad terminó siendo de 5 puntos porcentuales. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto puede confiar uno plenamente en lo que están arrojando los datos de los sondeos, ¿no? Eso como primera cuestión. Después, sí hay algunos datos de yo diría, de la cultura política brasileña que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es que desde el regreso a la democracia en 1985, nadie en un balotaje se ha impuesto yendo en el segundo término. Quiero decir, el segundo nunca Claro. ganó. Claro. Claro. Sin embargo, Mariano, a ver, si Bolsonaro tiene chances es porque la economía brasileña está bastante robusta, y si Lula va primero es porque siguen todavía los déficits en materia social, los bolsones de pobreza. A ver, yo creo que hay algunas cuestiones, yo creo que todo hay que tomarlo con matices, sobre todo en una campaña, sobre todo en este último mes, desde el 2 de octubre hasta acá, que fue salvaje, donde se ha dicho de todo el mundo se ha tirado con lo que tenía. Me pareció de un nivel, por momentos, de violencia. Si bien la política brasileña se caracteriza por tener altos niveles de violencia, no solo verbal, también física. Recordemos que hace unos días fueron a detener a un exdiputado que le respondió a la policía con 2 granadas y 20 disparos. Sí. Claro. Estamos hablando a este nivel de violencia, con un militante del PT asesinado por un militante del partido de Bolsonaro. Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimas precauciones. Respecto de la cuestión de la variable económica y de la incidencia social, hay mucho que decir. En estos últimos días, Bolsonaro, valga la redundancia de alguna manera, desembolsó en materia de ayuda social directa alrededor de 4.000 millones de dólares. Y de ayuda social indirecta a través de la reducción del impuesto a los combustibles, se calcula que 22.000 millones de dólares. Todo el mundo se pregunta cómo después el Estado brasileño va a financiar eso. Mariano, ¿No? bueno, te iba a preguntar justamente quién te parece que ha sido más inteligente en su campaña del 2 de octubre, ahora, ¿no?, con la llegada al 30 de octubre para el balotaje. ¿Te parece que es inteligente esta decisión de Bolsonaro, como bien lo señalabas, con esta importante derogación de dinero para ayuda? Mira, yo no sé decirte quién pudo haber sido más inteligente. Sí, te puedo decir quién fue más efectivo. Y el que ha demostrado ser más efectivo al día de la fecha es Bolsonaro. Porque si se calculaba que iba a sacar en torno al 30 y pico por ciento de los votos, terminó sacando un poquito más del 43, con chance de llegar a este domingo en situación de empate técnico, es porque, y así, habiendo hecho una presidencia que, digamos, es muy difícil calificar de otra forma que no sea deplorable. Digamos, en ese sentido hay que darle crédito a algo que un punto se soslaya, y es esta capacidad que ha demostrado Bolsonaro instalarse en la política brasileña y para instalarse como una figura centrípeta, es decir, Sí. capaz de reunir voluntades que por momentos parecen diversas, pero que en el fondo terminan confluyendo en su figura. Y yo creo que esto deja sentado que Bolsonaro va a seguir siendo una figura importante de la política brasileña en los próximos años. Bien. Va a conseguir un lugar de centralidad política, vamos a decir, yo no diría por mérito propio,
por astucia propia. Mariano, la última pregunta. De acuerdo al resultado, sea vencedor Lula o Bolsonaro, ¿cambia en algo la relación con Argentina hacia adelante? ¿Puede haber grandes modificaciones? Yo creo que puede haber modificaciones intuyo que sustanciales, pero en eso también vamos a decir las cosas como son. Depende mucho de la actitud argentina también. No solamente tenemos que atribuirle a cierta afinidad o no afinidad ideológica entre poderes ejecutivos el curso de una relación bilateral. Una relación bilateral que es muy importante para América del Sur y para América Latina, que es específicamente fundamental para la Argentina, pero donde Argentina muchas veces también ha jugado acorde a sus intereses, lógicamente, de una manera que no siempre fue del todo constructiva. En ese sentido, insisto, no me parece que haya que endilgarle solamente a quien gane el domingo el porvenir de la relación argentino-brasileña. Bien, Mariano, te agradecemos mucho por este contacto. Y lo último, brevísimo, ¿se confía en las encuestas que lo dan a Lula algunos numeritos más arriba? Todas las encuestas Sí. los dan algunos números más arriba a Lula, incluso más. Aquellos que hacen la proyección del voto en blanco, que está rondando ahora más o menos el 2%, y el voto anulado, que puede llegar a rondar, o en blanco, que puede llegar a rondar el 5%, le terminan dando ganador a Lula, que, insisto, nunca abandonó la posición de favorito. El problema es que, en primer lugar, nos encontramos siempre dentro de los márgenes de error muestral, por lo tanto tenemos que hablar de empate técnico y esto se va a terminar definiendo el domingo. Y por el otro lado, estas mismas encuestas que señalan que Lula va primero y que podría ganar, son las mismas que decían que iba a tener un margen del doble o del triple de los votos que tuvo el 2 de octubre. Entonces, esto que vos preguntabas acerca de la confianza es muy relativo, hay que tomarlo con pinzas. Sí recomiendo, en todo caso, seguir muy bien qué va a pasar en 3 estados de Brasil respecto de este balotaje, que es Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, porque ahí es donde se concentra la mayor proporción de voto a nivel país. Y un dato fundamental, nunca un presidente en Brasil se consagró sin haber ganado el estado de Minas Gerais. Así que habría que prestar mucha atención a lo que pase allí. Bien, consideraciones previas a una elección muy reñida y a la que estaremos atentos con sus resultados. Mariano, gracias por el aporte. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir muy de cerca de lo que pase este próximo domingo en el país vecino.